Vamos a compartir la palabra del Señor, esa palabra del Señor que nos fortalece, esa palabra del Señor que nos llena de alegría, nos motiva para vivir cada día con esa alegría de los hijos de Dios. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedro junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblo numeroso. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió, yo también le voy a hacer una pregunta y si me la responden le diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros, si decimos que del cielo, él no va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús le replicó, pues tampoco yo le digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se le acercaron los sacerdotes y los ancianos del pueblo para hacer una pregunta a Jesús. Y la pregunta fue, ¿con qué derecho hace todas estas cosas? Ya que los escribas, los sacerdotes, los fariseos, tenía el derecho, legalmente tenía el derecho para hacer esas cosas. Pero a Jesús nadie le había dado un derecho legal. Por lo tanto, por eso la pregunta de los escribas, de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, para con Jesús, ¿con qué derecho hace todas estas cosas? ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Predicaba con autoridad,
sanaba, mostrando su poder, perdonaba los pecados, ayudaba al pueblo y se mostraba como el gran amigo y bienhechor del pueblo. Por lo tanto, la pregunta, ¿con qué derecho hace esas cosas que él estaba haciendo? Pero, ¿qué pasó? Jesús también le respondió con otra pregunta. Jesús no le respondió abiertamente ni directamente, sino le respondió con otra pregunta. Y le dice Jesús, yo también le voy a hacer una pregunta. Si me la responde, le diré con qué autoridad hago lo que hago. Una pregunta con otra pregunta, una respuesta con otra respuesta. Y la pregunta que Jesús le hace es, ¿de dónde le venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Pues aquellos hombres que estaban allí sabían la respuesta y la pensaron. Si decimos que sí, pasa esto. Si decimos que no, pasa esto. Por lo tanto, lo mejor es decir que no sabemos, porque ellos le temían al pueblo. ¿Y por qué le temían al pueblo? Porque ellos estaban más en lo que dirá el pueblo que cualquier otra cosa. Todo lo contrario de Jesús. Jesús tenía autoridad, pero tenía convicción. Tenía autoridad y hablaba con autoridad, y el pueblo decía, este hombre habla con autoridad, pero tenía convicción. Sabía qué era lo que estaba haciendo y sabía que lo que hacía, lo hacía por amor. Jesús tenía la convicción de que era, y lo que estaba haciendo era lo que le agradaba a nuestro Padre Dios. Jesús tenía la convicción que estaba haciendo lo mejor para sus hermanos. Jesús tenía la convicción de que Él estaba en el camino y quería meter a todos nosotros en ese camino, y por eso Él no dice yo soy el camino. Jesús tenía la convicción. Jesús no buscaba el qué pensará lo demás. ¿Será que lo demás estará hablando bien de mí o no? Jesús tenía la convicción de agradar al Padre Dios, y si le agradaba al Padre Dios, pues estaba haciendo las cosas bien. Pero, ¿qué pasaba con los sumos sacerdotes? ¿Qué estaba pasando con los escribas? ¿Qué estaba pasando con los fariseos? Aunque ellos tenían la autoridad legal, le faltaba algo muy importante. No tenía convicción. No tenía la convicción, ese amor para con lo demás. Por eso se movía más por los criterios de lo que podía opinar la gente que por los criterios de Dios. Y cuando uno se maneja más por los criterios de la gente, ¿qué pensarán las personas? ¿Qué me dirán las personas? ¿Me estarán señalando las personas? Pues perdemos nuestra propia convicción y comenzamos a vivir del criterio de lo demás. Comenzamos a vivir de lo que puede opinar lo demás, cosa que a Jesús no le interesaba para nada. A Jesús lo que le interesaba es estar haciendo las cosas del Padre. Por lo tanto, la convicción de Jesús la tenía clara, era una convicción de amor. Y Él mismo nos lo dice, mi Padre me ama porque yo hago su voluntad. Y cuando nosotros tenemos esa convicción, cuando nosotros tenemos la convicción y nos amamos a nosotros mismos, tenemos la convicción de lo que tengo que hacer y no vivo pensando en lo que dirá la gente, en los criterios de las personas, sino en mi propia convicción, y que mi convicción sea una convicción sana, pues tenga la seguridad que vamos a actuar siempre de una manera muy honesta y también vamos a actuar de una manera muy recta. Y Jesús nos presentaba dos cosas en su vida: autoridad. Jesús tenía autoridad, hablaba con autoridad y tenía convicción que le daba más poder a esa autoridad. Y los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas hablaban, pero lo que ellos decían no tenía la convicción interna, le faltaba el amor de lo que ellos estaban diciendo, y por eso Jesús le dice, dicen una cosa, pero hacen otra. Y cuando nosotros no tenemos convicción en la vida, vamos a actuar de esa manera, decimos una cosa y vamos a hacer otra. Pues hermanos,
El Señor nos enseña en el Evangelio de hoy esas dos cosas, muy importante, demasiado importante, autoridad y convicción. Tengamos nosotros autoridad y que nuestra autoridad esté basada en la palabra del Señor, que nuestra autoridad esté basada en la verdad, que nuestra autoridad esté basada en la honestidad, que nuestra autoridad esté basada en nuestras actitudes y en nuestros valores, que sea siempre rectos y tenga la seguridad, si tenemos esa autoridad, vamos a tener una convicción. Y si tenemos esa convicción, tenga la seguridad que vamos a actuar en la vida con firmeza, con seguridad y siempre claro de lo que queremos y de lo que estamos buscando. Así como actuó Jesús, Jesús siempre estuvo bien claro de lo que quería y lo que Él buscaba. Y siempre contaba con la ayuda de nuestro Padre Dios. Y ahora es nuestro Padre Dios, ahora es Jesús, el Hijo de Dios, ahora es el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero que quiere estar con nosotros para que nosotros tengamos esa autoridad, para que nosotros tengamos esa convicción, pues pidámosle a la Trinidad Santísima que nos ayude a tener esa autoridad, que nos ayude a tener esa convicción y que vivamos así nuestra vida para que así, de esa manera, seamos siempre personas dueños de nuestras propias actitudes, dueños de nuestra propia conducta, porque estamos actuando a la luz de Dios. Pues hermanos, preguntémonos hasta el día de hoy, Jesús tenía autoridad y convicción y el Señor quiere que también ustedes y yo la tengamos. Si tengo yo autoridad, tengo yo convicción de lo que quiero y tengo autoridad y tengo claro de lo que estoy haciendo, preguntémonos y hagámonos esa pregunta. Porque a veces en la vida, nosotros vivimos la vida, pero hay preguntas interesantes que va pasando el tiempo y posiblemente no nos hacemos esa pregunta y el Evangelio nos ayuda a encontrarnos con preguntas que nos va a ayudar a tener más claro lo que queremos. En el Evangelio de ayer le preguntaban a Juan el Bautista, ¿qué tenemos que hacer? Una pregunta interesante. Hoy Jesús nos muestra autoridad y convicción, cosa que tenemos que tener en la vida, convicción y autoridad. Pues leamos el Evangelio, leamos la palabra de Dios y cada vez que nos encontremos con esas preguntas que son muy importantes, que nos va a ayudar a pensar, a reflexionar y nos va a ayudar a mejorar y a ser cada día mejores hijos de Dios. Vamos a terminar en los brazos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga a todos y ya sabe, a tener mucha convicción en nuestra vida. La convicción nos llevará a tener autoridad en nuestra vida también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Será hasta mañana, Dios mediante. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.